Y bueno, pues para continuar con el programa, me da mucho gusto invitar a Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios de América Latina y del Caribe, con un tema que estábamos comentando precisamente ahorita fuera del aire, este despido masivo que en estos primeros 26 días, con este nuevo gobierno, se ha dado en la administración pública. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Martín y Arturo. Un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Sí, hombre, platicábamos este tema, 26 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mucha gente que precisamente votó por él, que quería un cambio, pues ya les llegó el primer cambio, el cambio de trabajo, para empezar. Sí, ahorita que comentábamos cómo veíamos nosotros el Consejo Internacional, este despido masivo, nosotros hicimos un programa, para poder hacer un llamado a todos los especialistas de ProMéxico de varias áreas, entre ellos a los titulares de cada uno de los países. ¿Por qué a los titulares y por qué nos volteamos a ver a ProMéxico? Porque es cierto que pudiéramos voltear también a ver a la gente de la Secretaría de Hacienda o a la gente de Comisión Nacional Bancaria y otros organismos. Primero por ProMéxico, porque acciona como el Consejo Internacional en vinculación, en atracción de capitales, en poder lograr hacer un match entre las empresas para poder concretar los proyectos, incluso la rentabilidad de las mismas empresas. Sus acciones de consultoría, de capacitación, etcétera, se parecen demasiado a las que tenemos nosotros dentro del Consejo. Más allá de que nosotros, nuestro diferenciador es la acción final para la conclusión del negocio y para poder apoyar en que se logre el vínculo político empresarial en apoyo a la ciudadanía, si queremos llamar un país que esté en crecimiento, ¿verdad? ¿Y por qué decía que primero ProMéxico? Porque tenemos varios negocios internacionales. Mi contraparte del Consejo es Asia. Nacimos en el 2014. Y este año nace África, otro consejo, entre la tripartita. Pero ahorita estamos tratando con la Unión Europea. Entonces tenemos ya negocios, tenemos empresas que pueden estar interesadas en muchos proyectos. Platicábamos ahorita fuera del aire el del Tren Maya, un proyecto muy atractivo para empresa, inversión, y más sin embargo platicábamos de cómo yo vería que ese proyecto podría en un momento determinado ser vinculatorio a más proyectos y que podríamos cambiar toda una estructura. En este cambio que estamos hablando de una nueva transformación, pues deberíamos de ver de qué forma un proyecto no solamente se queda en tener una iniciativa de un proyecto, sino yo les comenté a ustedes que traía yo un proyecto entre México y Guatemala que desde este año lo quisimos presentar al gobierno, no se pudo. Era un tren que se llama la Cuenca del Mirador de turismo, pero más allá de ese hay muchos otros proyectos que ya hemos realizado en otros países. Platicamos de las ciudades modelos, platicamos de algunos otros proyectos que pueden ayudar a la ciudadanía en cuestión de salud, de educación, pero una educación incluyente en el sector educativo como es el sistema dual. Excelente, Martín. Estamos platicando con Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios de América Latina y el Caribe. Para ubicar al público, Martín, si nos quisieras explicar un poquito más qué es ProMéxico como programa del gobierno y que desapareció o va a desaparecer, platícanos un poquito qué es ProMéxico y cuál es su origen y su destino. Sí. ProMéxico, esta organización, institución que nace con Felipe Calderón, una institución que viene a darle una proyección a México en la vinculación, atracción de capitales, en poder lograr capacitar a los empresarios para poder tener un crecimiento, dar consultoría para poder llegar a tener, ¿por qué no?, una tecnología muy atractiva en México o estar muy modernizados, por llamarle el tema, en cada uno de los sectores. Y además encaminada a apoyar a los empresarios mexicanos a exportar, ¿no? Que es
lo importante, Martín. Así es. Por México, incluso yo comentaba la otra vez en tu programa que nosotros nos tocó en varios países ir de la mano, no trabajar con ellos, porque no pudimos. Yo solamente tuve trato con el embajador Chacón, que fue una experiencia muy buena, pero fue solamente una plática porque nunca hubo seguimiento de poder coordinarnos a poder tener éxito juntos. Pero me tocó trabajar esa parte de exportación en el tema de Latinoamérica, en algunos de los países, viendo que era incongruente que hay veces que nosotros, por ejemplo, de Guatemala, importamos tanta textil en todo lo que es ropa interior y pudiéramos exportar mejores cosas. Claro. Pero México hizo un proyecto muy bueno, yo lo vi, no lo concluyeron ellos, nosotros concluimos otra etapa de ese mismo proyecto, y así como eso son las partes que nosotros, llamando metodología persona, apreciamos que pueden ser rescatables para poder sumarse a toda nuestra plataforma organizacional. Perdón. Es ahí donde entra el Consejo Internacional de Empresarios de Latinoamérica y el Caribe, y para apoyar, para trabajar junto con ProMéxico, o ahora para... No sé qué pasó con ProMéxico aquí, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué pasa con este gobierno y hacia dónde va, no? Sí, lo que hemos escuchado, lo que se ha dicho, es que primero escuchábamos que iba a desaparecer todo la parte del extranjero, y luego incluso hablaban ahorita, escuchaba del presupuesto sí. Que sale, y vimos que sale presupuesto para ProMéxico, ¿verdad? Y entonces pensaba que se iba a continuar ProMéxico, pero después sale en noticias que no, que solamente es para la conclusión de la liquidación de los empleados. Una lástima, ¿no? Una lástima porque hay gente, hay procesos, hay proyectos que no deberían de acabar, en mi punto de vista. Nosotros lo hemos visto en otros países que nos toman a nosotros como una base estratégica. A partir de ese año nace Pro Guatemala. ¿Y es falta de visión de este nuevo gobierno o qué es, a qué le atribuyes esta desaparición o futura desaparición de ProMéxico? Arturo, en lo que yo, en mi pensar y en lo que escucho del presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, de la secretaria de Economía, etcétera, no pienso yo que ellos están viendo sobre una base de que no se dupliquen funciones. Es el mensaje que se está mandando, que tenemos institución y áreas en específico que ya venían haciendo sus papeles, que sale hacia ProMéxico. Entonces, me parece bueno, me parece muy bien si hablamos de como empresa en poder reducir costo-gasto y poder dar más al gobierno, llamándole a la empresa para que tengamos flujo de efectivo o en este momento cómo invertir. Más sin embargo, yo haría otro tipo de estudio. Yo pondría equipos estratégicos, no solamente de las instituciones, equipos estratégicos empresariales como los que nosotros tenemos en muchos países, y también ahí se involucraría la sociedad. ¿De qué forma la sociedad, como parte de, opina que en un momento determinado esta desaparición va a ser buena o va a ser mala? Sí, hablas de proyectos que se quedan ahí en la mesa, de cosas que sirven. ¿Cómo rescatar esa parte? O sea, que no se vaya, que no se cierre todo y ya se olvidó. Sí. Quizá aquí, perdón por meterme aquí en el tema, pero quizás esta es una pregunta que debería de contestar la actual secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, que entendemos que ahorita 26 días, el tema de la descentralización, los salarios mínimos y el tomar el cargo, pues es muy temprano como para ahorita pedirle todo el plan de trabajo que debe de tener y que debe de estar establecido ahí en el Plan Nacional de Desarrollo. Habrá que echarle un ojo, Arturo, claro. Martín, que nos metamos un poquito al Plan Nacional de Desarrollo como para conocer cuál va a ser el siguiente paso, porque si bien es cierto, algunas instituciones o algunos programas desaparecen, lo cierto es que se crean otros con mayor sentido social, y habrá que, no es momento de dividir, sino de juntar acciones para precisamente
poder ver dónde encaja ahora sí, y concluir la mejor, sociedad ¿verdad? y los empresarios. Y concluir mejor los proyectos. Ahorita que dices esta parte de que qué pasará con los proyectos, quiénes empezarán a darle seguimiento, pienso que debe de haber todo un plan estratégico. También en el momento que se dijo desaparece, hay otras entidades, por llamarle, que van a hacer ese trabajo. Recordemos que se habló de las embajadas y consulados. Yo te puedo decir que a nosotros en especial, en Filipinas, algunos países de la Unión Europea, la embajada tiene un papel muy importante. Un papel que si también se asemeja al mismo papel que hacía ProMéxico. ¿Qué hay que hacer hoy? Rescatar lo que dijiste ahorita, Arturo. No podemos dejar que ese trabajo se quede. Hay que hacer como cuando salen de una empresa. Sale el empleado que deje toda la parte importante para poder rescatarla y ver cómo puede ser productiva la empresa con todo que ese empleado había dejado, ¿verdad? Y para eso yo creo que los actores principales están las embajadas, consulados, con entidades como el Consejo y un grupo. Nosotros atrás del Consejo es un grupo de despachos que son profesionistas, contadores, abogados, comercio exterior, en el área jurídica, abogados internacional muy importantes que hacen que suceda el negocio, que se entiende que es una compra-venta, que es traer una inversión, que es lograr que ese proyecto tenga mayor rentabilidad o que el juego del margen de la utilidad sea un proyecto, sea que el proyecto sea más atractivo, ¿verdad? Por supuesto, cada quien su tarea, ¿no? Los empresarios precisamente a producir dinero y el gobierno precisamente a crear ese ambiente en donde se pueda generar precisamente riqueza. Y aquí estamos hablando de otro actor importante que es el embajador, el secretario de Relaciones Exteriores, de los servidores públicos que fueron despedidos recientemente. Hablábamos precisamente de tener paciencia con las nuevas autoridades, hablamos de la secretaria de Economía y ahora del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, que precisamente hay que darles tiempo para conocer de sus políticas públicas, sobre todo considerando que les acaban de aprobar el presupuesto, Martín. Así es, Martín. Ahorita que mencionas del secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, para mí es muy importante lo que ha venido mencionando en cuanto a la oportunidad, la apertura que él ha visto en Centroamérica primero, ha platicado de varios países, lo que ha ido, lo que ha platicado con ellos, también Latinoamérica en especial, que a mí me toca ese tema por estar trabajando de hace varios años en toda Latinoamérica. Pero digo que es importante y te voy a decir por qué. En la trayectoria que a mí me ha tocado platicar con algunos presidentes de la República en algunos países, se había dicho, varios de ellos, me tocó dos que van ahorita a elecciones, se había dicho en esos dos que antes los países volteaban a ver a México como su hermano mayor para cualquier iniciativa de ley, para cualquier enseñanza en Congreso y algunos otros temas tan importantes que nos veían. Decían, ahora México no se ha visto como ese poder, ese brazo que podía. Y entonces cuando Marcelo empieza a hablar de toda esta parte de su tema de relaciones exteriores y cómo va a tocar cada uno de los temas, ni siquiera estoy hablando del proyecto de cómo llevar al país adelante en el tema de relaciones, sino más allá en su experiencia, su visión estratégica es muy buena para poder decir cómo vincular a México, Guatemala, México, Honduras, México, El Salvador. Ahorita tenemos el problema de migración, ¿verdad? Claro. Que es un tema muy grande. Vimos hoy todas las declaraciones de Trump, que de nuevo sigue el muro y otros temas tan importantes. Entonces, ese proyecto a mí se me hace atractivo, vinculante social, lo acabas de decir tú. Se me hace un proyecto que empresarios deberíamos de esperar a las bases, como la base del Tren Maya, si quisiéramos decir una licitación, las bases reales para poder decir, ¿son buenos o no? Ahora, lo cierto, hay algo, Arturo y Martín. El empresario no se para en ver si la política es buena o mala. El empresario tiene que continuar. Y tocaste un punto estratégico, la riqueza. Yo pienso que el político debe saber cómo se crea la riqueza, porque si no, cómo la distribuye.
Claro. O sea, sería un gran tema, ¿no? En ese Claro, momento. creo que es un tema importantísimo, pero desafortunadamente nos ha pasado, la historia reciente así nos los ha dicho, muchos de los políticos a lo que llegan es a querer administrar esa riqueza y a veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. Y el tema, como tú bien lo comentas, no es tanto de administrar. Para poder administrar debes de saber crear. Y creo que ese es un tema que por ahí adolecen algunos servidores públicos. Oye, ahorita lo platicábamos fuera del aire de varios gobiernos, ¿no? Yo te dije que yo admiro el gobierno de Tony, que es un gobierno muy bueno lo que ha creado, como su participación en el Producto Interno Bruto, pero vete también al de Durango, que estuvimos ayer con él. Es un estado que puede ser muestra hasta para otro país y en lo que puede ser vinculatorio estado-país para poder progresar a México de diferente forma, ¿verdad? Pero bueno, todo eso le toca a los líderes. Por supuesto, podríamos aventarnos aquí, no 1, 10, 20 programas precisamente tratando de ver y de evaluar a cada uno de los estados, ¿no? Podemos voltear a Veracruz y ver cómo quedó la economía, podemos voltear y ver a Chiapas, también qué tristeza, con tanta riqueza natural y con tan malas cuentas, podemos voltear y ver a Oaxaca, y bueno, nos vamos a poner a llorar. Mejor volteamos un poquito hacia el norte, ¿no? Y vemos municipios que tienen un poder, un Producto Interno Bruto mayor que algunos de los estados del sur, en el norte del país. Pero bueno, no vinimos a platicar de eso, Martín. Empezamos la charla precisamente con este tema de que varios servidores públicos, que es gente que ya le costó al Estado, que ya los formó al Estado, que ya tienen mucho tiempo trabajando en la administración pública y que de pronto un día se encontraron con que ya no tienen trabajo. ¿Qué puede hacer esta gente? ¿Qué pueden hacer los empresarios precisamente para rescatar ese talento humano que al final de cuentas ya nos costó a todos? En el proyecto que traemos nosotros, empezaremos por ProMéxico, después por gente de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la parte financiera internacional que tenemos, de fondos de inversión y de apoyo de llegada de capitales. La gente de ProMéxico, como bien lo mencioné, estamos muy interesados en los titulares de cada oficina, de cada uno de los países de Latinoamérica primero, después de los de Asia. Te comentaba que en junio el consejo va a ser el consejo de la tripartita de lo que es Asia, África y Latinoamérica. Vamos a estar trabajando todo con todos esos en esos continentes y puede ser muy interesante toda la gente de ProMéxico. Caray, Martín, aquí el tiempo es nuestro peor enemigo, tenemos que despedirnos, quedas invitado. Gracias. No solamente a venir y platicarnos, sino a colaborar con nosotros. Ya luego daremos ahí por ahí algunas Gracias, sorpresas. será un Martín. honor.